Vamos a terminar en este día con las áreas que el líder debe dominar. Ya hemos dicho que el líder debe ser un buen comunicador. El líder debe dominar las relaciones humanas. El líder debe ser un buen motivador. El líder debe saber planear. Amén. Ahora vamos a lo que es, y lo que estamos viendo, hermanos, es preparación de un líder. Amén. Y las áreas que estamos viendo son las áreas en que el líder debe prepararse. Y vamos a nuestras notas. Dice número 5, el líder debe saber organizar. Amén. Es bueno mencionar, hermanos, que antes de organizar hay una otra área, hermanos, que el líder debe dominar, el cual no lo voy a tocar, pero que es muy importante, que se llama preparar. Preparar no solamente al personal, hermanos, en cuanto a cursos, sino se tiene que preparar el material, se tiene que preparar todas las cosas que se van a usar para poder desarrollar un proyecto. Entonces, eso no lo voy a ver porque es muy poco tiempo lo que tenemos como para dar todo eso, pero sí le menciono, hermanos, que es muy importante esa área de preparar, hermanos, a las personas, hermanos, que van a estar trabajando en un proyecto. Pero vamos entonces a ver lo que el líder debe saber en cuanto a organizar. El significado, hermanos, de organización proviene de la palabra griega compuesta sintaxis. Amén. Son dos palabras ahí, que la primera parte es sin, que quiere decir con, y taxis, que significa orden. Entonces, literalmente, hermanos, traduciéndolo, sintaxis quiere decir con orden. Amén. En sí, hermanos, organizar significa orden. En Colosenses 2:5 se usa la palabra taxis para referirse a orden. En 1 Corintios 11:34, Pablo usa el verbo diataxomai, y ahí significa poner en orden. Entonces, hermanos, organizar significa poner en orden. Hay palabras que están subrayadas y son cosas y conceptos importantes. Espero que usted les dé la importancia, hermanos, a eso y pueda, hermanos, aprender. Sintaxis se usa también para designar la parte de la gramática que trata sobre la estructura y el orden de las oraciones gramaticales. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos estudiaron gramática? ¿Cuántos estudiaron español en su país? ¿Nunca le enseñaron que sintaxis se refiere, hermanos, a que todo esté escrito y hablado correctamente? Entonces, cuando hablamos de organizar, hablamos, hermanos, de orden, de que todo esté en orden. ¿No se ha dado cuenta, hermanos, que muchas veces, hermanos, en las iglesias, hermanos, no hay organización? Cuando no hay organización hay desorden, porque nadie sabe qué hacer, ni nadie sabe a quién dirigirse. Es un desorden. Entonces, hermanos, organizar significa orden. Amén. Literalmente organizar es arreglar y disponer el lugar de cada órgano en un cuerpo vivo. ¿Qué significa organizar? Es arreglar y disponer el lugar para cada órgano en un cuerpo vivo. Amén. Es preparar y poner a cada elemento en el lugar donde va a desarrollar un trabajo para nuestro proyecto. Si nosotros como líderes tenemos un proyecto, tenemos que preparar a la persona, hermanos, a cada elemento, hermanos, tenemos que prepararlo para ponerlo en el lugar, hermanos, que hemos designado para él. En términos administrativos, la organización es la estructura técnica para la integración y preparación de los elementos. También para la distribución de autoridad y de responsabilidades, para la fijación de la zona de acción de cada uno
y estipulación de las relaciones jerárquicas. Cuando uno organiza, hermanos, lo que uno está haciendo es preparar e integrar a los elementos y después, hermanos, distribuirlos, y en esa distribución, hermanos, en ese acomodar, hermanos, se les da autoridad y responsabilidad. Eso es organizar. Amén. También es el proceso de descubrir trabajos y ver quiénes harán tales trabajos y señalar las interrelaciones. Es muy importante, hermanos, descubrir trabajos, pero después de descubrir trabajos habrá que preparar a las personas quienes van a desarrollar dicho trabajo. Amén. Solo habrá organización si hay objetivos que perseguir. ¿Por qué no hay organización en algunas iglesias? Porque no hay objetivos que perseguir. Número 2, si hay voluntad para alcanzar dicho objetivo. Y número 3, si hay dirección y orientación para hacerlo todo. Ejemplos de buenos organizadores. Voy a pedir que alguien lea, por favor, Éxodo 35, 30 hasta el 36:1. Amén. Y vamos a ir poniendo atención a lo que dice la Biblia. Amén. Éxodo 35, por favor. Hasta del 30 hasta el versículo 1 del 36, por favor. Pongamos atención. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Gracias. ¿Se da cuenta? Dios mismo puso a cada persona para desarrollar un trabajo específico en la construcción del tabernáculo. Es lamentable que en las iglesias, hermanos, se pone a cualquier persona a desarrollar un trabajo a veces, hermanos, delicado, importante. Dios, hermanos, le dijo a Moisés: estas son las personas que van a estar dirigiendo y van a estar trabajando, porque yo les he dado sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte. Entonces, qué bueno es, hermanos, utilizar a las personas preparadas en cierta área para que puedan desarrollar un buen trabajo. Bezaleel, hermanos, dice que era tan inteligente, hermanos, que tenía la capacidad de enseñar. Amén. Entonces no pongamos a cualquier persona, hermanos, en un trabajo, hermanos, simplemente por decir, bueno, pues hay que cubrir el lugar. No, ese es el peor error que podemos cometer. Tenemos que prepararlos, y si hay alguien que está preparado, hay que usarlo. Amén. Bezaleel, hermanos, era alguien, hermanos, que estaba preparado en toda arte, hermanos, y habla de muchas cosas, pero eso quiere decir organizar, poner, hermanos, a una persona preparada. Amén. Génesis 41 del 46 al 49 no lo vamos a leer, pero dice también acerca de José. José, hermanos, lo ponen como gobernador de Egipto. Amén. Porque viene, hermanos,
Vienen 7 años de abundancia, pero después de 7 años de abundancia, hermanos, vienen 7 años de escasez. Y entonces, hermanos, yo cuando leo a José, hermanos, aprendo mucho de José. Porque José, hermanos, es uno de los mejores administradores, uno de los mejores líderes dentro de la Biblia. Porque José, hermanos, cuando llega, hermanos, a ser gobernador, fue por la inteligencia que él tenía. Fue por el consejo que le dio, hermanos, a Faraón. Faraón, hermanos, dijo, porque José le aconsejó, te aconsejo que pongas a un hombre que pueda dirigir y que puedas almacenar todo lo que más se pueda en estos 7 años. Y Faraón se preguntó, dijo, ¿quién mejor que este? Este sabio me está dando hasta el plan. Él estaba dando el plan. Entonces, hermanos, José, hermanos, dice en Génesis 41, dice, hermanos, que ya se había casado, hermanos, y que ya tenía hijos, hermanos. Y entonces dice que recorrió toda la tierra de Egipto, dice que reunió todo el alimento y dice que guardó alimento en las ciudades. Es decir, recorrió, hermanos, todo Egipto, hermanos, para buscar gente preparada, hermanos, y buscar lugares, hermanos, donde se iba a almacenar el alimento. Por 7 años, hermanos, estuvo, hermanos, recogiendo alimento. Y ahí también habla acerca, hermanos, de quintear. Y habla de ahorro. Cuando habla de la quinta parte, hermanos, hoy en día, hermanos, los asesores financieros recomiendan, hermanos, ahorrar el 20% de salario. Eso José lo sabía. Por eso le digo que era un buen administrador, era un buen líder, era un buen organizador. Entonces, hermanos, como organizador, hermanos, si tuviésemos que abundar en lo que es José, hermanos, hay mucho que aprender. Pero no tenemos tiempo, amén. Así es que son solamente ejemplos de, hermanos, de personas que fueron grandes organizadores. David, hermanos, cuando yo leo a David, hermanos, en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 23, 24, 25, 26, hermanos, él organiza, él pone a cada uno en su lugar. Eso es lo que quiere decir organizar, poner a cada uno en el lugar, hermanos, que le corresponde, hermanos, para desarrollar un proyecto. David, hermanos, organizó a los levitas allá en Primera de Crónicas 23, todo el capítulo. Léaselo en la casa, a usted que le gusta leer, amén. También organizó a los sacerdotes en Primera de Crónicas 24. Y usted dice, ¿cómo organizó? No, eran muchos. Eran muchos sacerdotes, eran muchos levitas. Entonces habría que organizarlos por turnos. Amén. Organizó a los músicos. Organizó a los tesoreros. Organizó, hermanos, hasta, hermanos, el army. Entonces, David, hermanos, fue un gran organizador. Puso a cada uno en su lugar para trabajar. Amén. Cristo también organizó a su iglesia. En Efesios 4:11 y muchos otros pasajes habla acerca de que él mismo, hermanos, puso, hermanos, quienes van a trabajar y cómo van a trabajar y qué van a desarrollar. Efesios 4:11 dice, y él mismo estableció, él mismo constituyó, y les dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Porque tenía un plan, porque tenía una meta, porque tenía una visión, y es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces Dios, hermanos, es el mejor planeador. Cuando yo veo, hermanos, todo lo que estamos viendo acerca de las relaciones humanas, por ejemplo, que no lo mencioné, pero ¿usted sabe quién le gustaba tener muchas relaciones humanas? Jesús. Dice la Biblia acerca de un discípulo que le decían el discípulo amado, que él se recostaba en el costado de Jesús. Esas son relaciones humanas. No cualquier persona va a usted a dejar que se le recueste a usted, ¿verdad? ¿Verdad que no?
Jesús, hermanos, tenía y le gustaba tener relaciones humanas. Dios quiere tener relaciones con nosotros. Entonces, el mejor organizador, hermanos, es Dios. Amén. Inciso B, la organización requiere de una estructura jerárquica bien equilibrada. Cuando hablamos de grupos, cuando hablamos de organizaciones, cuando hablamos de iglesia, hermanos, es necesario, hermanos, una estructura jerárquica. Amén. Estructura es el arreglo o disposición de las diversas partes de un todo. Un todo, hermanos, se forma por partes. Amén. Y eso es, hermanos, la jerarquía, hermanos. Un edificio no puede ser más fuerte que su estructura. También una iglesia no puede ser mejor que su organización. Así, ninguna persona está por encima de una organización, de un grupo, de un equipo. Amén. Establecer una estructura jerárquica es determinar quién es quién en el movimiento. Todos tenemos que saber quién es quién en el movimiento. Quién es el presidente, quién es el secretario, quién es el tesorero. Entonces todo eso, hermanos, es una estructura jerárquica. Una jerarquía es un sistema de altos y de bajos niveles. Amén. En la iglesia, hermanos, eso es muy importante. En el organigrama de la iglesia, hermanos, en los grupos, hermanos, es muy importante saber, hermanos, quiénes están arriba y quiénes están abajo. Amén. La palabra griega jerarquía significa orden, pero significa gradación. Gradación, hermanos, es una escala ascendente, hermanos, hacia arriba, una escala descendente hacia abajo. Eso es jerarquía. En la Biblia hallamos órdenes jerárquicas. En el cielo hay jerarquías. Amén. Dice la palabra de Dios en Daniel 10:13, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Estamos hablando de un arcángel. Amén. Entonces, en el cielo hay jerarquías, están los arcángeles, están los ángeles, hermanos, y hay jerarquías. Cada uno de ellos, hermanos, sabe quién está por encima de él. Amén. En la tierra, en el cielo y en la tierra, también según Colosenses 1:16, hermanos, habla de que hay tronos, de que hay dominios, de que hay principados y de que hay potestades. Eso se llama jerarquía. Amén. También, hermanos, en el templo del Antiguo Testamento, hermanos, en 2 de Crónicas 31 del 2 al 21, habla acerca de cómo Ezequías, hermanos, distribuyó, hermanos, a los sacerdotes y a los levitas conforme a sus turnos y cada uno según su oficio. Ningún sacerdote puede hacer el trabajo del levita, y mucho menos un levita puede desarrollar el trabajo del sacerdote. ¿Escuchó? Entonces, en la jerarquía, hermanos, se establece, hermanos, quiénes son los que están, hermanos, arriba y quiénes son los que están abajo. Amén. En la iglesia también, hermanos, tanto en funciones espirituales como en humanas, hermanos, también hay jerarquías. En 1 de Corintios 12:28 dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y así sucesivamente, dice esta parte de la Biblia. En Efesios 4:11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Está hablando de jerarquías. Amén. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso es jerarquías. No está diciendo sujétense al hermano que está a su lado. No está diciendo sujétese al hermano que tiene 3 años de convertido.
No, está diciendo sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque, hermanos, se llama jerarquías, y en la organización, hermanos, tiene que establecerse jerarquías. Amén. No solo se ve la estructura jerárquica en el sentido congregacional. Por ejemplo, hubo un caso, hermanos, de un juicio a nivel local en 1 Corintios 5:4, hermanos, donde Pablo, hermanos, tenía tal jerarquía que aún estando ausente, hermanos, este hombre, esta persona fue entregada a Satanás. Eso se llama jerarquías. Amén. Sino que también se ve la autoridad, hermanos, en la supervisión que el apóstol ejercía sobre todas las iglesias. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Pablo, hermanos, era alguien importante dentro del organigrama de la iglesia. Amén. Entonces, el líder tiene que saber organizar. Y para saber organizar, para poner cada uno en su lugar, hermanos, tiene que haber jerarquías. Amén. ¿Alguna pregunta acerca de este punto? ¿Ninguna? Vamos al 6. El líder necesita saber delegar. Es muy importante saber delegar. Es muy importante, hermanos, saber poner en su lugar, hermanos, y decirle exactamente lo que tiene que hacer. Amén. La delegación de responsabilidad debe estar equilibrada con la delegación de autoridad. Amén. No se puede tener mayor autoridad ni mayor responsabilidad. Muchas veces se ponen a personas, hermanos, que traspasan la autoridad. Es por decir, hermanos, cuando la policía de Los Ángeles, hermanos, la policía de Los Ángeles tiene un área, hermanos, hasta donde puede llegar. Amén. Pero cuando sale de Los Ángeles, hermanos, para perseguir a alguien, hermanos, no puede cruzar esa línea. Tiene que comunicarse, hermanos, con la persona indicada de la otra ciudad, hermanos, para pedir permiso, para poder cruzar. Pero muchas veces, hermanos, las personas, hermanos, en la iglesia, hermanos, traspasan límites. Y en la delegación, hermanos, es donde uno tiene que explicarles hasta dónde llega, hermanos, el límite de su trabajo y de su autoridad. Amén. La autoridad y la libertad, tanto sobre las acciones individuales de la persona delegada, como también sobre el tramo o aspecto asignado, son esenciales para el desenvolvimiento inteligente y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades correspondientes. Es decir, toda persona, hermanos, delegada tiene que saber el tramo o el aspecto asignado a trabajar. Amén. No puede traspasar, no puede ir más allá del aspecto y del tramo que se le ha delegado. Amén. Si se le ha delegado a los niños, hermanos, no puede ir con los jóvenes y decirles: ¿sabe qué? Pues nosotros los niños estamos viendo la gran tribulación y ahora ustedes jóvenes apréndanse tal texto. No. Si lo han delegado para enseñar a los niños, usted solamente debe enseñar a los niños. O si lo han delegado para los jóvenes, entonces hay áreas, hermanos, que se les tiene que explicar, hermanos. Amén. Eso es saber delegar. Por ejemplo, también hay que tener cuidado. Una persona se sentirá atada y cohibida si al darle órdenes de realizar cierto trabajo, la intimidamos diciéndole: no le tengo tanta confianza, pero haga este trabajo y yo le iré indicando paso a paso lo que debe hacer. Eso ha pasado en las iglesias, porque no preparan a las personas, no preparan a la gente, hermanos, y uno está encima de él, hermanos. Y entonces, en lugar de que haga un buen trabajo, hermanos, no va a poder hacerlo. En este caso, la persona no sentirá la libertad para actuar,
Más si seguimos meticulosamente sus actos y no cesamos de hacer correcciones, críticas y regaños. ¿No se le hace familiar esto? Que en muchas iglesias, hermanos, no se les prepara, no se les enseña y no se les tiene confianza, pero se les da un trabajo. Y uno está detrás de ellos, hermanos, viendo, hermanos, cómo se equivocan. Y uno dice, no, así no debe de ser, así no es. Y entonces, hermanos, empezamos con críticas, con regaños, hermanos. Y muchas de las veces, hermanos, los ponemos por un mes y después los quitamos. Yo, hermanos, he escuchado muchos ejemplos. He ido a predicar a muchas iglesias y muchas veces me han dicho, hermano, es que a mí me habían puesto para un cargo y me dijeron pues que sí y me dijeron qué iba yo a hacer, pero ya después ya no me pusieron a otra persona. Entonces eso, hermanos, habla muy mal de la iglesia. Amén. La psicología social ha comprobado que cuando un individuo está realizando una tarea difícil y no ha recibido la instrucción necesaria, allí está, hermanos, subrayado, hermanos, en un color más oscuro, porque es algo importante. Y no ha recibido la instrucción necesaria, la presencia de otros lo aturde y le hace más difícil la labor, llevándole ¿a dónde? Al fracaso. No podemos concebir, no podemos permitir, hermanos, que nosotros como iglesia, hermanos, pongamos a una persona, hermanos, a que desarrolle un trabajo sin haber recibido una instrucción necesaria. Ese es el error de la iglesia. La iglesia, hermanos, solamente pone títulos. Hermano, maestro, maestra, director, ingeniero y cosas por el estilo, pero no están preparados. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? En muchas iglesias sucede esto. En muchas iglesias. Y no están preparados, no han recibido la instrucción necesaria. ¿Usted permitiría, hermanos, que alguien que no conoce de mecánica le meta mano a su auto? ¿Por qué? Si él puede quizás usar el perico, puede usar el taladro, ¿por qué no? Porque no está preparado. ¿Te permitiría, hermanos, que ya cuando usted siente que se está muriendo, hermanos, cualquiera le dé una receta? ¿O tiene usted que ir al doctor? Entonces, si esas cosas, hermanos, se necesita preparación, ¿por qué en las cosas de Dios no le hemos dado esa importancia? Por eso estamos hablando de que, hermanos, el líder tiene que prepararse. La persona que va a desarrollar un trabajo, hermanos, tiene que recibir una instrucción. Porque si no, hermanos, nos llevará al fracaso. Lo contrario ocurre cuando las instrucciones han sido dadas con claridad y el individuo domina la acción. ¿Qué pasó con Bezaleel? Dios lo agarró porque, hermanos, tenía el cabello bonito, o porque era de una familia, hermanos, importante. ¿Por qué? Porque estaba preparado para esa área a la cual se necesitaba. Entonces, eso es muy importante. Amén. Seguimos. Ladd Wheeler en Social Facilitation o facilitación social dice: las tareas bien aprendidas serán mejor realizadas en presencia de otros, porque la tendencia común es acertar en vista de que domina la materia. Hermano, estas son cosas muy importantes para el liderazgo de la iglesia, para el funcionamiento de la iglesia, para el trabajo de la iglesia. No podemos nosotros, hermanos, buscar trabajos, hermanos, y no preparar al personal. Amén. Estábamos platicando mi esposa y yo y mi hija en este mediodía, hermanos, y
ella dice que necesita aprender cómo dar clase a los niños. Y la verdad es que sí necesita aprender. Yo recuerdo que mi esposa fue a tomar una clase acerca de pedagogía, hermano. Estuvo todo un sábado, hermanos, para tomar clase de pedagogía, aparte de que tomó también la clase de pedagogía, hermanos, en el instituto. Entonces, a veces, hermanos, nosotros no preparamos a los que van a dar una clase para los niños. No se puede, hermanos, se hace y se pone y todo, pero los resultados no son muy buenos. Imagínense si preparásemos a cada uno, hermanos, que va a dar una clase. Yo en el instituto, hermanos, yo también en el instituto bíblico, yo le dije al director, hermano, es necesario que a los maestros se les haga un test. Y también se les dé una clase, hermanos, de pedagogía, de cómo dar una clase. Porque hay maestros, hermanos, que porque cursaron 3 años de instituto, le dicen, hermano, venga a dar esta clase. Entonces, yo soy muy estricto, y no solamente aquí, hasta en el instituto. Yo le dije, hay que hacerle un examen a cada maestro que va a dar clase en el instituto. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que estar preparado. Así también, hermanos, hablando, hermanos, de que las tareas bien aprendidas serán mejor realizadas en presencia de otros. Amén. En cambio, las tareas difíciles y mal aprendidas, la tendencia común y más frecuente es fallar, por lo que la presencia de otros aumentarán las fallas. La persona debe estar preparada para el trabajo que se le va a encomendar y así delegarle autoridad y responsabilidad. El que sabe hacer las cosas bien, las hará mejor ante otros, incluso ante su jefe. Pero aquel que no sabe hacer las cosas, la presencia de otros lo conducirá a actuar de manera indeseable. Aquí está diciendo que el que no ha sido preparado, hermanos, la presencia de otros, hermanos, lo va a llevar, hermanos, a hacer un mal trabajo. Entonces, es mejor dotar a la persona de un conocimiento claro de su tarea. ¿Qué quiere decir dotar? Quiere decir enseñar. Quiere decir darle la... Si le dice, no, pues es que yo nunca he cocinado, ¿usted le va a dar el trabajo? No se lo va a dar. Y le va a decir, si quieres te puedo dar el trabajo, pero vente un mes, te voy a enseñar y no te voy a pagar. Así dicen algunos. Es una palabra muy sencilla, hermanos, que a veces no le hemos dado la importancia, pero eso es muy importante. Amén. Entonces hay que dotar a la persona de un conocimiento claro de su tarea. También si la persona ya sabe hacerlo y le hemos delegado para hacer una tarea, lo mejor será dejarlo para que actúe con mayor libertad. La autoridad conferida a una persona debe estar en relación con el grado de sentido común y dominio propio y el nivel de aprovechamiento manifestado por dicha persona durante la capacitación y en su vida corriente. Mire, es lo que les decía al principio. Muchos decimos queremos ser líderes, pero no se ve el aprovechamiento en el curso que se está dando, porque no estudian sus notas. Y mire lo que dice esto. La autoridad conferida a una persona debe estar en relación con el grado de sentido común. ¿Qué sentido común tiene la persona? ¿Y qué dominio propio tiene la persona? ¿Y qué nivel de aprovechamiento ha manifestado durante la capacitación? Entonces no se le puede dar autoridad a una persona, no se le puede dar autoridad o trabajo a una persona, hermanos, si realmente, hermanos, no le interesa aprender. No le interesa, hermanos, prepararse. No, hermanos, pone de su parte, hermanos, para que cuando se le está dando, hermanos, la capacitación o la clase, hermanos, saque un 100%. ¿Cuánto les gustaría sacar un 100%? Tiene que estudiarle al 100% también, amén. De otra manera, corremos el riesgo de cometer el error de delegar autoridad en quien no ha aprendido a usarla. Cuando nosotros le damos autoridad a alguien sin enseñarle, hermanos, después por eso, hermanos, más entre jóvenes, hermano, yo
una ocasión, hermanos, fui al banco y platicando con alguien me decía, es que un joven no debe de dirigir a los jóvenes. Y le digo, sí, tiene razón. ¿Te has dado cuenta que, hermanos, qué roces hay entre jóvenes? Porque a veces se les da a una autoridad, hermanos, que no lo saben usar. No lo saben usar. Un joven no sabe usar la autoridad. Entonces, cuando damos autoridad a alguien, hermano, que no está preparado, hermanos, corremos el error, hermanos, de dar autoridad a alguien que no ha aprendido a usarla. Ese es otro tema muy importante. No solo en los altos niveles de la jerarquía organizacional, sino en las actividades más sencillas como la limpieza, como el mantenimiento, etcétera, etcétera. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La traducción del lenguaje actual dice, al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Pero el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Amén. Entonces, hay que saber delegar. ¿Algún comentario acerca de esto, hermanos? ¿Alguna pregunta? Vamos al 7, el cual es, hermanos, el líder debe tomar decisiones. El líder debe saber tomar decisiones. Es recomendable, hermanos, no tomar decisiones cuando uno está airado, cuando uno está enojado, cuando uno está disgustado. Ni en el liderazgo cristiano, ni en el matrimonio, ni en el trabajo es recomendable tomar decisiones cuando uno está enojado. Yo he recomendado, hermanos, que cuando usted esté enojado en su matrimonio, hermanos, y tenga que tomar decisiones, mejor salga, hermanos, a darse una vuelta, hermanos, allá a la cuadra, a la manzana, hermanos, unos minutos, hermanos, que se le vaya el enojo y entonces tome decisiones. Amén. Factores que ayudan a los líderes a tomar buenas decisiones. El líder cristiano debe estar en comunión con Dios. Para que el líder cristiano tome decisiones y tome buenas decisiones y tome decisiones correctas, tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Escuchó, hermano? Para tomar decisiones se necesita sabiduría y se necesita decisión. Antes de tomar decisiones debemos orar. ¿Qué debemos hacer antes de tomar decisiones, hermano? Orar. Nehemías 1:4 dice, cuando oí, por algunos días ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Está hablando del problema que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén, cómo estaba destruida, amén. Entonces dice, cuando Nehemías supo el problema, hizo lo que todo líder debe hacer: orar y ayunar. No se puede tomar decisiones en el ministerio, hermanos, en el liderazgo cristiano, sin antes orar. Amén. Algo poderoso sucede cuando un líder ora y se pone en la brecha por su gente. La intercesión debe ser un papel primordial siempre en la vida de un líder, en especial al tomar decisiones. La oración nos ayuda a descansar y a esperar en Dios. También nos infunde visión, capacitándonos para ver lo que Dios quiere hacer. Entonces, oremos antes de tomar decisiones. Cuando nosotros dirigimos un grupo, cuando nosotros dirigimos, hermanos, a las personas, hermanos, siempre vamos a estar tomando decisiones. Entonces, siempre tenemos que estar en ayuno y en oración. Amén. Inciso B. Los líderes cristianos deben tener el hábito de leer. ¿Cuánto les gusta leer? ¿Y por qué no ha leído sus notas? No nos gusta leer. Yo no tenía ese hábito de leer, ni me gustaba leer, hermano. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé ese hábito de leer. Amén. El líder
cristiano debe leer siempre la Biblia y estudiar la vida de los grandes hombres de Dios. Mientras más conocemos de Dios, sabremos tomar decisiones correctas. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Pablo le recomienda esto a Timoteo. Y esto también se nos recomienda a nosotros, que nosotros nos ocupemos en la lectura, en la lectura de la Biblia, en la lectura de la vida de los hombres de Dios. También se recomienda leer libros de liderazgo cristiano. Amén. Inciso C: para tomar decisiones tenemos que esperar el momento oportuno para tomar decisiones. Por eso les decía que tenemos que tener cuidado si estamos enojados, si estamos, hermanos, tristes, si estamos acongojados, si nos hemos peleado con alguien, hermanos, no tomemos decisiones. Tenemos que esperar el momento correcto, el momento oportuno. Amén. Al tomar decisiones, el líder debe esperar el momento oportuno. Los buenos líderes saben esto, que el momento lo es todo. ¿Escuchó? El momento lo es todo. Nehemías 2, del 1 al 5 dice que Nehemías habló al rey sobre el asunto de Jerusalén 4 meses después de haber oído la situación de la ciudad. Se mantuvo orando y ayunando, esperó el momento oportuno. Entonces, esperar el momento oportuno para tomar una decisión. Amén. Y por último, otros factores que pueden ayudar para tomar decisiones. Los líderes deben prestar atención a todos los asuntos relacionados al grupo, relacionados a los proyectos, relacionados a los problemas. Los líderes deben considerar los problemas para solucionarlos y no para ignorarlos. Un líder no puede ignorar los problemas, no puede darle la vuelta a los problemas. Un buen líder afronta los problemas y soluciona los problemas. La decisión no debe ser la más sencilla o la más fácil, no debe ser tampoco la más popular o lo que al parecer es lo mejor. La decisión debe de ser la correcta. También es bueno pedir ayuda. Para tomar decisiones, hermanos, en todas las áreas de la vida, muchas veces es bueno pedir ayuda. Algunas veces el líder va a necesitar consejo, ayuda y orientación para tomar decisiones. No podemos pensar que lo sabemos todo. Pedir ayuda también es de sabios. Proverbios 8:33 dice: atended el consejo y sed sabio. Amén. Entonces, 3 áreas, hermanos, que vimos en esta tarde, hermanos, que el líder, hermanos, debe dominar, debe manejar, hermanos, y es saber organizar, saber delegar y saber tomar decisiones. Lo que hemos estado hablando y lo que yo les he traído no lo es todo. Hay muchas más, hermanos, información acerca de estos temas. Yo le invito, hermanos, a que investigue, pero también le invito a que lea, hermanos, porque la próxima semana hay examen. Amén. Y espero que no se quede en casa para no presentar el examen. El líder enfrenta los problemas, resuelve los problemas, no le da vuelta al examen, no le da vuelta a los problemas. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar dándole gracias a Dios y espero que sigamos aprendiendo. Amén. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste, Dios, de llevar a cabo, Señor, y tomar esta clase, Señor. Gracias. Te pido por cada hermano, por cada hermana presente, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, cómo ser buenos líderes, Señor. Prepáranos para que cada día, Señor, podamos, Señor, saber, Señor, cómo hacer un mejor trabajo, Señor.